Bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado. ¿Tenéis alguna duda de lo que veíamos ayer que queráis preguntar antes de que continuemos? Bueno, pues vamos a seguir donde lo habíamos dejado. Habíamos visto que era el excedente del consumidor y que era el excedente del productor. El excedente del consumidor medía el bienestar del consumidor o el comprador, el bienestar del productor o vendedor lo medíamos a través del excedente del productor. Entonces, ahora lo que nos queda ver es el bienestar total. Entonces, el bienestar total, lo que vamos a considerar es el bienestar del consumidor, el bienestar del productor y si interviene eventualmente el sector público, pues tendremos que ver cuánto es la recaudación que hace el sector público por impuestos o cuánto es el dinero que el sector público se gasta en subsidios, porque eso va a tener que salir de otro lado. Lo que vemos aquí es lo que llamamos equilibrio parcial. Solo vemos un mercado a la vez, pero obviamente los mercados están interconectados. No solo porque los bienes pueden ser sustitutivos y complementarios, sino porque también lo que ocurre en el mercado de bienes y servicios afecta a lo que ocurre en el mercado de factores. Por ejemplo, si tú pones un impuesto sobre la gasolina, eso no solo va a afectar a lo que pase con los coches, sino que también puede afectar a lo que pase con los trabajadores que se contratan, pues, por ejemplo, en las gasolineras o en la industria automotriz. Entonces, analizar esto sí que es extremadamente complejo y ahí yo, por ejemplo, me fío mucho menos de la economía, por eso me gusta más el otro enfoque, es un enfoque más modesto, el de los cuasi experimentos o experimentos, porque en equilibrio, porque tener en cuenta lo que pasa en todos los mercados a la vez, que es lo que se llama equilibrio general, eso es muy complicado. Hacer un mapa de eso que funcione es muy complicado. Entonces, bueno, lo que vamos a ver aquí es lo que pasa en un mercado, pero obviamente tenemos que ver qué pasa si el Estado se gasta dinero o recauda dinero, porque el dinero que recaude el Estado se lo va a gastar en algo, presuntamente o generalmente bueno, si no, no debería recaudar, y si se gasta dinero ahí, pues tendrá que sacar el dinero de otro lado, cobrando impuestos, y se reducirá el bienestar de alguien, de manera consecuente si tiene que cobrar impuestos. Bueno, vamos a ver en primer lugar, pues, cómo vamos a ver el bienestar en el equilibrio de mercado. Bueno, pues lo que vamos a tener en cuenta es la suma del excedente del consumidor y del excedente del productor. Es decir, el bienestar del comprador y del vendedor. Como digo, si hay recaudación de impuestos la tendremos que sumar, porque eso forma parte del bienestar. Si hay gasto del Estado para dar un subsidio, eso lo tendremos que restar. Bueno, entonces en principio será el excedente total, será el excedente del consumidor más el excedente del producto. Hay muchas maneras de definir que algo es eficiente. Eficiente se refiere a conseguir el mejor resultado con los mínimos recursos posibles. Eso se refiere a eficiencia. En este caso, como vamos a conceptualizarla, aunque hay muchas maneras, es que una asignación es eficiente, una situación va a ser eficiente si el bienestar total es máximo. El bienestar de la sociedad es máximo. Esto es una noción concreta y particular y muy simple de bienestar social. Porque estamos sumando bienestar del consumidor y bienestar del productor y no estamos, digamos, teniendo en cuenta consideraciones de equidad o de si nos preocupan más los consumidores o los productores. Estamos diciendo que sumamos todo el mundo igual. Puede ocurrir que para un partido político, supongamos el mercado de la electricidad, a mí me importen más los consumidores que los productores. Los productores pues son empresas muy grandes, aunque no os quedéis nunca con lo de las empresas, que es otro tic para detectar imbéciles. A mí me importa tres narices que las empresas y los impuestos que paguen las empresas o que la empresa pague impuestos o no. A mí lo que me importa es que los tipos que están detrás pagan impuestos. Me da lo mismo si es a través del impuesto de sociedades,
del impuesto sobre la renta o de lo que sea. Pero las empresas no son entes alienígenas o que tienen vida propia. Hay gente detrás de las empresas. Y a mí lo que me gustaría es que la gente que está detrás de muchas de las empresas, que es gente de renta muy elevada, pague. Y eso es lo que más me interesa. Entonces también nos tenemos que quedar con esto. Pero en general, las empresas eléctricas, ¿qué es una empresa eléctrica? Pues una empresa eléctrica es de los accionistas. O sea, yo no tengo acciones y tengo una buena renta. Entonces, pues yo en general me parece bien que los accionistas de las empresas... A mí lo que pase con los accionistas de las empresas eléctricas me da lo mismo. O sea, así os lo digo. Me da lo mismo. O con los dueños de los pisos. Pues me da lo mismo. Entonces, pues sería más proclive o simpatizaría más con los consumidores. Puede que haya otros mercados pues, donde la gente simpatice más con los productores que con los consumidores. Yo qué sé, pensemos en el mercado de percebes. Pues la gente que consume percebes, yo he comido percebes una vez en mi vida, en una boda. Y además, pues tampoco es algo especialmente que me guste. Los percebes sabéis que son muy caros, ¿no? ¿Habéis visto los percebes alguna vez en el supermercado, ¿no? En Navidades. La gente que consume percebes suele tener renta alta. Si no tiene renta alta, pues que se lo haga mirar. La gente que coge percebes, en términos generales, no es gente de renta alta. Es gente que los coge jugándose la vida en las rocas. ¿Habéis visto cómo se cogen percebes? Pues básicamente los percebes están en rocas donde pega bastante las olas. Entonces, pues básicamente lo que van es corriendo, cogen los percebes y salen otra vez. No es como coger lapas o cosas así, o si alguien ha cogido lapas alguna vez en la playa. Ahora seguro que está prohibido todo, ¿no? Mariscar no se puede coger marisco porque hay gente que se dedica a eso, entonces pues no dejen que cualquiera coja marisco. Pero bueno, en los años 90, por ahí, pues en muchos sitios, pues que había lapas. Lapas son unos moluscos que se agarran mucho a la roca, y ahí la expresión se pega como una lapa, y que hace como una ventosa. Entonces, pues bueno, pues en muchas playas de Galicia los hay a porrones, más como los percebes. Después, bueno, me gustan, pero iba la gente con una navaja y los cogía. Y otros chismes, los vígaros, que son como caracolas pequeñas y cosas por el estilo, ¿no? Pues los percebes no es así. Los percebes es que van los tipos allí, van a las rocas y salen corriendo cuando viene la ola otra vez, ¿no? No lo hacen señoras de 60 años como otro marisco que se puede coger, ¿no? Es más complicado. Entonces, pues a lo mejor, pues en ese caso simpatizas más con los vendedores que con los consumidores. Aquí vamos a suponer de momento que todo nos da igual, ¿vale? Aunque introduciremos alguna cualificación al respecto. Bueno, aquí lo que vamos a ver es importante. ¿Por qué? Bueno, es el fundamento de por qué se apoya o existe un apoyo amplio a el libre mercado. Y bueno, pues lo que ocurre es que si estamos en un mercado que es perfectamente competitivo, donde no hay distorsiones de ningún tipo, ni fallos de mercado, que ya veremos lo que es, entonces dejar funcionar el mercado libremente, el equilibrio de mercado, hace que el excedente total sea máximo. Genera una asignación eficiente. Esto quiere decir que la suma del bienestar total es máxima. ¿Qué significa eso o qué hay detrás de eso? Bueno, el mercado libre lo que va a hacer es va a asignar la oferta de bienes a los consumidores que lo valoran más. Si tú, por ejemplo, lo que haces es sorteas los bienes, no los estás asignando a quien los valora más. Imaginemos que producimos 100 barras de pan. Si tú las barras de pan las sorteas, eso no te garantiza que se las estés asignando a quien las valora más. Si tú lo haces a través del mercado, lo que ocurre es que las personas que las valoran más, que tienen más disposición a pagar, son las que tienen más disposición a pagar, son las que van a acceder a ese bien. Esa va a ser la historia. Los que tienen mayor disposición a pagar son los que van a acceder al bien.
como el excedente del consumidor es la diferencia entre la disposición a pagar y el precio, pues por aquí tienes que vas a generar mucho excedente del consumo. Después, el mercado libre va a asignar la demanda de bienes a aquellos productores que lo producen más barato. De nuevo, si tú aleatoriamente decides quién lo va a producir, pues vas a obtener en términos, con independencia del coste, pues el resultado que vas a obtener en términos de excedente del productor va a ser mucho peor que si lo que ocurre es que van produciendo aquellos que estén dispuestos a hacerlo a un precio inferior al precio de mercado. Es decir, van a empezar produciendo los que lo producen más barato y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Pues hasta que haya productores que están dispuestos a producirlo solo al precio. Los que están dispuestos a producirlo o que solo aceptarán un precio por encima del precio de mercado, esos no van a producir en el mercado, salvo que tú les obligues. Si tú obligaras a esos tipos, eso disminuiría el bienestar general, porque el tipo le estarías haciendo, entre comillas, perder dinero. Entonces, el mercado libre va a llevar a que la producción resultante del equilibrio de mercado haga que el bienestar sea máximo. Vamos a entenderlo mejor con un ejemplo. Bueno, esto es un equilibrio de mercado. Tenemos un precio de mercado PM o P estrella y una cantidad de mercado QM o Q estrella. Este es el precio. El excedente del consumidor es el área entre la curva de demanda y el precio. El excedente del productor es el área entre el precio y la curva de oferta. Con lo cual, la suma de esos dos triángulos es el excedente total. Vamos a ver ahora por qué es el equilibrio de mercado, o el funcionamiento del mercado libre, el equilibrio de mercado, en unas condiciones muy específicas, que no tienen por qué ser las de muchos mercados, como el de la electricidad. Pues vamos a ver por qué maximiza el bienestar total. ¿Por qué no podemos aumentar más el excedente que en el equilibrio de mercado? Vamos a ver que si se produce menos, no va a ser eficiente producir menos. Y vamos a ver que tampoco va a ser eficiente producir más. Luego, la opción que hace el bienestar máximo va a ser el equilibrio de mercado. El equilibrio de mercado es QM, pero pensemos que estamos aquí. Que estamos produciendo esta cantidad. Supongamos que esto es 100 y que esto es 90. ¿Debo producir una unidad más? ¿Cómo calculo la disposición a pagar que hay? Pues la disposición a pagar por una unidad más me la da la demanda. Esta es la disposición a pagar por esa unidad. ¿Cuál es lo mínimo que estaría dispuesto a aceptar el productor? Me lo da la curva de oferta. Por tanto, la disposición a pagar es mayor que el mínimo coste que se aceptaría los productores por producir una unidad más. Si produzco una unidad más, ¿aumentará el bienestar de la sociedad? Pues sí, sí aumentará. ¿Por qué? Aumentará en esto. Tengo que la disposición a pagar por parte de los consumidores es esta, tengo que la mínima cantidad que aceptarían los productores es esta, luego si produzco una unidad más, gano esto. La sociedad, esta parte del consumidor, esta parte del productor. ¿Sí? Imaginemos, me pongo aquí, ¿debería producir esta unidad? ¿Aumentará el bienestar si produce esa unidad? Pues bueno, el excedente, la disposición a pagar es esta, el coste mínimo que aceptaría es este, luego si produce esa unidad, ganaría esto la sociedad. ¿Debe producirse? Sí, se ganaría esto. Me sitúo casi cerca del final. ¿Debería producirla? Sí, porque la disposición a pagar sigue por encima de lo mínimo que aceptarían los vendedores para producir. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al equilibrio de mercado. En el equilibrio de mercado, la última unidad, la disposición a pagar es exactamente igual al coste que tendría producir esa unidad para los productores. La última unidad suma cero. ¿Debería producir más? ¿Debería producir esta unidad? Pues fijaos, en esta unidad, el coste de producir esta unidad adicional es todo esto,
y la disposición a pagar es esto. ¿Debería producirse esa unidad? No. Porque si la produzco, lo que va a hacer es reducir el bienestar total. Sí, ¿cuánto cuesta un café alrededor de la facultad? Nunca has ido a un bar. ¿Eh? No, 1,20 más o menos. Eso es un equilibrio de mercado. ¿Cuánto cuestan un kilo de peras? 2 € más o menos. Unos 70, 2 €. Unas peras conferencias, digamos. Eso es un equilibrio de mercado. Si vas al Mercado Salamanca y buscas unas patatas nuevas, valen todas igual, en todos los sitios. Si vas a ver lo que cuesta el pollo en el Mercadona, el pollo en el Lidl y el pollo en el Gades, vale lo mismo. Eso es un equilibrio de mercado. Si miras lo que cuesta más o menos la gasolina sin salir de la ciudad, gasolina de un octanaje similar, más o menos vale lo mismo. Eso es otro equilibrio de mercado. Eso es un equilibrio de mercado, que es la disposición a pagar lo que tú estás dispuesto a pagar por algo que te genera un excedente. Y es lo contento que te vas, entre comillas. Un café aquí, pues eso, vale 1 €, 1,20 € alrededor de la facultad. Un café en la cafetería de una universidad en Noruega vale 4 €, 5 €. Y yo me tomo uno, pero no me tomo muchos. Y me voy más contento cuando me lo tomo por 1 € que cuando me lo tomo por 4. Eso es el excedente del consumidor. ¿De acuerdo? ¿Debería producir una cantidad superior a QM? No, porque lo que cuesta producir una unidad adicional cuando estoy por encima de QM es superior a lo máximo que está dispuesto a pagar los consumidores por la unidad. Luego, si se produjera, estaría disminuyendo el bienestar total. Luego, la solución, la única situación en la cual el bienestar se hace máximo es en el equilibrio de mercado. El equilibrio de mercado, la característica que tiene es nadie que esté dispuesto a tomar o a comprar el bien al precio de mercado se queda sin comprar. Y nadie que quiera vender el bien al precio de mercado se queda sin vender. Esa es la idea. Vas a poder hacerlo. Sí. A ver, la electricidad no es un mercado perfectamente competitivo. Puede ser un mercado perfectamente competitivo y la demanda es inelástica. Podemos suponer que vamos a verlo esto con más detenimiento, pero podemos suponer que el mercado es perfectamente competitivo o no. Todo depende. Pero el precio de la electricidad no lo puede. Una cosa es que no sea perfectamente competitivo y otra cosa es que tampoco lo puedan determinar las empresas por sí mismos. Es otra cuestión bien distinta. Es que no entiendo bien la pregunta. Mm.
Porque es un equilibrio de mercado. Eso no significa ni que sea justo, ni que sea equitativo, ni nada por el estilo. Aumenta, no, el bienestar se hace máximo definido como la suma del excedente del consumidor y el excedente del productor. Tendríamos que ver si es un mercado perfectamente competitivo o no es un mercado perfectamente competitivo. Eso es lo primero. Si no es un mercado perfectamente competitivo, el equilibrio o el funcionamiento del mercado no da lugar a una asignación eficiente. Pero creo que para el argumento que estás comentando aquí, eso no es lo relevante. Supongamos que esto es el mercado de la electricidad y que lo que tenemos en primer lugar, en tu opinión, porque esto hay que probarlo, es que la demanda es inelástica. La demanda tampoco es tan inelástica, lo hemos visto, que era una demanda menor que 1, pero esto es totalmente inelástico. Si fuera totalmente inelástica, lo que te dice esto es que sea cual sea el precio de la electricidad, la gente va a consumir lo mismo. Y esto tampoco es así. Es cierto que si la electricidad sube el doble, tú no consumes la mitad. Evidentemente que no, pero lo que sabemos es que, bueno, pues empíricamente, que más que así, pues sería una cosa así. Bueno, quizá menos, pero es totalmente inelástico. Entonces, ahora lo que comentas es, tenemos la oferta y suponiendo que eso fuera así, tenemos un equilibrio de mercado. Esto sería un equilibrio de mercado, esto sería el precio de mercado y esto la cantidad de mercado. Esto sería el excedente del consumidor, perdón, el excedente del productor y esto sería el excedente del consumidor. No hay otra asignación que incremente el bienestar como suma de los dos excedentes. Sí que hay otras. Sí que hay otras asignaciones que lo mantienen, pero que lo incrementen no. Ahora, estoy suponiendo que el mercado de la electricidad es perfectamente competitivo, que no lo es, pero bueno, ya veremos en el monopolio. Sí. Eso es totalmente cierto. Bueno, hombre, y tampoco es necesario que sea un número equilibrado, pero las eléctricas no es... Habría que distinguir porque... Sí, pero el que sea inelástico, bueno, pues imagínate que eso es la insulina. El que sea inelástico no significa que el equilibrio de mercado no sea, no maximice el bienestar. Lo que sí pasa cuando una de las dos partes es inelástica, por ejemplo, es que cuando pones, si aquí la demanda es inelástica y le pones un impuesto a la demanda, lo que ocurre es que como la demanda, pones un impuesto, como a la demanda le da lo mismo, no va a disminuir el bienestar con el impuesto. O si le pones o si pones un precio mínimo. Eso es lo que vamos a ver que es relevante. Eso sí va a ser relevante. Y entonces el bienestar sigue siendo máximo con un impuesto o con una regulación. Eso sí que es importante, pero no más. Lo vamos a ver. ¿Se entiende? Respecto a lo que preguntabas de las condiciones del mercado para estar competitivos. No, evidentemente, en muchísimos mercados no se da
que sean perfectamente competitivos. Típicamente no necesitas que haya el mismo número de consumidores y de productores, pero sí que haya muchos de los dos lados, que el producto sea homogéneo, que no haya barreras de entrada y salida, que no haya fallos de información y toda una serie de cuestiones. Hay algunos mercados que más o menos funcionan como mercados perfectamente competitivos. Los más habituales son los productos primarios, porque van muchos vendedores y muchos productores en los de mayoristas. En Merca Salamanca, Mercamadrid o lonjas o sitios por el estilo. ¿Pero por qué estudiamos los mercados competitivos? Bueno, por varias razones. Una es, hay algunos que los hay, otros que no son perfectamente competitivos, pero se aproximan bastantes. Otra razón por la que lo estudiamos es que para poder estudiar los mercados no competitivos, primero tenemos que entender cómo funciona un mercado competitivo, porque un mercado no competitivo es más complejo que un mercado no competitivo, y por eso tenemos que estudiarlos antes. Y después, porque parte de las soluciones, no necesariamente todas, que podemos tratar de establecer en mercados que no son competitivos para aumentar el bienestar, tienen que ver con tratar de hacer el mercado perfectamente o tratar de que el mercado se parezca a un mercado perfectamente competitivo. Esas son las razones. Después, la electricidad es un mercado especialmente complicado. La electricidad, yo sé bastante poco del mercado de electricidad. Claro, depende con quién. Si me comparas con Manuel Mendizábal, pues sí, soy un premio Nobel de Economía de la Energía, como con Sergio Ramos. Pero sé bastante poco el mercado de la electricidad, pero la aproximación que se siguió en los mercados como el de la electricidad es trocear el mercado. Hay un mercado para la producción, un mercado para la distribución y un mercado para la comercialización. Hay algunos que se metieron a crear empresas públicas sin saber de qué coño estaban hablando, porque esto solo se explica desde el analfabetismo económico importante. Entonces, para que os hagáis una idea, hay un mercado que no puede ser perfectamente competitivo nunca, que es el de la distribución de la electricidad. Porque si fuera un mercado perfectamente competitivo, lo que sería óptimo para que funcionara, lo que ocurriría es que cada compañía tendría su propio tendido eléctrico para llevarlo a las casas. Eso es una ridiculez. De hecho, no se produciría el tema de los rendimientos decrecientes y todo eso. Lo que tiene sentido es que solo haya lo que tiene sentido es que haya una sola red y que todo el mundo la aproveche y pague por utilizar. Y de hecho, la distribución de energía eléctrica la hace Red Eléctrica Española, que es una empresa pública, o de capital público en su mayoría, que la lleva el delincuente de Jordi Sevilla. Pero bueno, es otra historia, porque lo que hacen es poner políticos. Entonces el PSOE puso al suyo, el PP puso a otro que se ha muerto de COVID, me parece, pero que era un sinvergüenza también. José Folgado, que le presentaban por Zamora de senador. Zamora no iba ni en Navidad. Bueno, entonces ahí no se puede y se reconoce que no. Después está la comercialización. La comercialización son los que te vienen a dar la chapa a casa y eso es donde, por ejemplo, Ada Colau creó la empresa esa eléctrica municipal. Eso sí es competitivo y eso no hay márgenes. Directamente no hay márgenes. Como la electricidad es la misma y están usando la red de los otros, están usando la red de los otros, están comprando la electricidad a las empresas, aunque la propia empresa también comercialice, ahí no hay márgenes. Y de hecho la empresa esta de energía eléctrica lo que hace es pues eso, comercializa, no produce electricidad, la comercializa y de hecho creo que lo hace a un precio algo más alto que algunas empresas de la competencia. Y después, donde está el meollo de la cuestión es en el tema de la producción de energía. Y es ahí donde está el tema de los precios de la energía eléctrica en España y donde está el tema de la posible falta de competencia. Y ahí hay un tema de que no es un mercado perfectamente competitivo, pero se trató de hacer de alguna manera que funcionara como un mercado perfectamente competitivo, pero hay gente que dice que lo es, hay gente que dice que no lo es, yo creo que no lo es.
etcétera. Por ejemplo, estaría la historia de si es un producto homogéneo. Leía el otro día a Carlos Sánchez Mato en Facebook, no la leáis, yo no sé por qué lo hago estas cosas, y decía que es como si vas al supermercado y te cobran una lata de tomate, una barra de pan y no sé qué, todo al precio de la lata de tomate porque es la última que ha pasado por el S. No, imbécil, no. A ti la electricidad es la misma si viene del embalse, si viene de una central nuclear o si viene de un molino. Tú no te da igual. Y una lata de tomate no es una barra de pan, señor. Luego sí es homogéneo el producto. Otra cosa es cómo se produce. Eso es otra cosa distinta. De hecho, ponía que los de Coldplay habían grabado su disco produciendo ellos la energía en una bicicleta, ¿no? Te da igual no se produzca. El tema es que después hay varios temas y uno de los temas es que hay barreras de entrada. Y lo vamos a ver. ¿Por qué hay barreras de entrada? Pues bueno, pues tú podrías pensar que si la lógica en un mercado o la lógica para que un mercado competitivo funcione y maximice el bienestar es que no va a haber beneficios extraordinarios. O dicho de otra manera, no es que las empresas no ganen dinero, pero que no van a ganar más dinero en la electricidad de la que ganan en otra actividad. Esa es la idea. Y sin embargo están ganando mucho dinero. Y todo el mundo lo dice. ¿Qué ocurre? Bueno, pues lo que debería ocurrir es que si hay unos beneficios tan altos y hay energías que es muy barato producirlas, producir con gas no es barato, porque el gas está caro, producir con energías fósiles tampoco es barato, porque están los impuestos al carbono, bueno, están los derechos a emitir dióxido de carbono y hay que comprarlos y eso es caro, pero hay otras energías que son muy baratas o que es muy barato producir por unidad, que sería la nuclear y la hidroeléctrica. ¿Qué pasa? Que hay limitaciones, hay barreras de entradas a la nuclear, a la hidroeléctrica. ¿Por qué hay barreras de entradas a la nuclear? Pues hay barreras de entradas a la nuclear porque tú no puedes poner una central nuclear. Me decía, hay una página que se llama The Conversation, que es de divulgación científica. Yo he escrito ahí varias veces por cuestiones que no vienen al caso, pero ahí escriben muchos delincuentes. Hay uno de la Universidad de Salamanca que escribe, que forma parte del lobby de nucleares. O sea, mi opinión de la energía nuclear no es necesariamente mala, pero mi opinión de la gente que trabaja y que gana dinero en la energía nuclear y que escribe artículos de divulgación científica sobre la energía nuclear ocultándote cosas o tergiversando, mi opinión sobre esa gente es muy mala. Entonces el tipo me decía que se había ampliado mucho la capacidad de las nucleares. Sí, será verdad, yo no tengo ni puñetera idea de energía nuclear, pero lo habrán ampliado los que tienen la central nuclear. Y de hecho, no puedes abrir más centrales nucleares. No puedes abrir más centrales nucleares porque hay una moratoria nuclear donde los partidos políticos, por lo que sea, por ecologismo, por populismo o por lo que sea, decidieron que en España no se abren más centrales nucleares. Igual que en Alemania decidieron que se cerraban. Entonces, no hay. Si se pudieran abrir todas las centrales nucleares que quisieras y fuera barato abrir una central nuclear, tendríamos que entrar en temas de residuos, de cómo se construyen, no sé qué. La lógica que habría, básicamente, una vez que tienes construida la central nuclear, producir la energía nuclear es muy, muy barato, pues lo que ocurriría es que entrarían empresas que producen energía nuclear y eso hasta que al final ya no se deja utilizar gas o se utiliza energía nuclear, los precios serían... Y la última unidad que entraría en el mercado, que abastecería toda la demanda, sería la nuclear. ¿Se entiende la lógica? Y lo mismo con la hidroeléctrica. Lo mismo con la hidroeléctrica. ¿Qué pasa con la hidroeléctrica? ¿Hay barreras de entrada para la hidroeléctrica? ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué? ¿Mm? Los recursos hídricos son limitados, pero es que en España no se pueden hacer más presas. En China a lo mejor se puede hacer una, pero en España no. Lo que están viendo ahora, si con algún tipo de tecnología, lo que se puede hacer en los embalses es cuando desaguan, volver a enviar el agua para arriba y no sé qué movidas, ¿no? Pero entonces ahí está el problema. Entonces hay toda una discusión de si las empresas, cuando se puso la regulación, esto ya lo sabían y que entonces que ya habrían pagado por eso
Entonces, hay gente que dice, no, no, es como si fuera un mercado competitivo, porque las empresas ya planificaron su capacidad de acuerdo a eso y tal, pero está poco claro. Y además, a las empresas les pagaron unos costes de transición a la competencia. Como eso no era una competencia, ahora tampoco posiblemente lo sea, eh, lo que ocurrió es que se les dio dinero, básicamente. Como usted eh, estaba prácticamente en un oligopolio y ahora se supone que va a tener que competir, pues para compensarle de que usted va a estar peor, le doy dinero. Y claro, ahí entran ya un montón de consideraciones. Un montón de consideraciones que posiblemente eh, entramos ya en terreno de incompatibilidades, intereses creados, puertas giratorias, etcétera. Entonces, claro, bueno, eso es totalmente lógico. O sea, vamos, es totalmente lógico. Además que tú se lo permitas y que puedan hacerlo de esa manera. Pero ¿qué pasa? Ahora ellos están vendiendo la energía. Básicamente, la nuclear tiene que estar siempre encendida. Tú no puedes encenderlo y apagar. Entonces ellos básicamente lo ofrecen te lo ofrecerían por cero. Si el precio fuese cero, lo seguirían ofreciendo. Además, pero el tema es que no pueden andar encendiendo y apagando. No, pero no lo van a hacer. Pero no lo van a hacer porque si gana 1 euro por tenerla encendida, si aunque fuera el precio muy bajo, ya gana, porque es muy barata la nuclear. Entonces, esas entran en la subasta, entran al principio. Bueno, las primeras que entran son las renovables, que entran subvencionadas a precio cero, pero se les paga por otro. Después entra la nuclear. ¿Qué pasa con la hidroeléctrica? La hidroeléctrica es muy barata producirla, pero tiene la particularidad de que el que produce hidroeléctrica puede decidir cuándo la produce y cuánto produce. ¿Por qué? Simplemente es abrir y cerrar. Entonces lo que hacen es la ofrecen a precios muy altos a los que saben que se va a llegar. Si no se llegara, la tendrían que ofrecer a precios más bajos. Del coste, sí, y la nuclear. El coste adicional de una unidad de energía nuclear es cero, porque no pagan el resto. Y te la venden al valor de mercado, lo cual no sería un problema si la lógica de eso es que si tiene beneficios extraordinarios, bueno, hay varias lógicas. La primera lógica es que transitoriamente el que produce un coste más bajo va a ganar más, lo cual no es necesariamente malo, lo cual es bueno. Si tú haces algo mejor que otras personas y lo haces no por corrupción, no porque etcétera, etcétera, legítimamente, porque eres más innovador o lo que sea, pues en principio no es malo. Y después lo que va a pasar es que si hay unos beneficios muy altos de eso que... Entonces, bueno, se van a quedar las empresas que producen, que son más innovadoras o que producen más barato en el mercado. Después va a pasar una cosa, que si hay muchos beneficios, lo que va a ocurrir es que va a venir gente que esté haciendo otras cosas y se va a meter en ese mercado, en ese negocio, va a producir allí y eso va a hacer caer el precio. Esa va a ser la lógica. ¿Qué pasa? Que la lógica, que eso no aplica. Y eso no aplica porque no puedes producir energía hidroeléctrica adicional o energía nuclear adicional, más allá de cierta capacidad. Ese es el tema. ¿Se entiende la idea? La, el precio de la energía, o sea, el precio que se paga por toda la energía, como del café o como de cualquier otra cosa, o de las patatas, es el precio de la última unidad.
Habrá gente que sea capaz de hacerlo más barato y gente que sea capaz de hacerlo más caro. El que marca el precio es el de la última. Y eso pasa también con la electricidad. Lo que pasa es que si tú lo que observas es que alguien ha metido una tecnología determinada o tiene una manera de hacer las cosas determinada que hace que esté ganando mucho, pues le tratas de copiar la tecnología. Y eso lo que va a hacer es que al incrementar la oferta, desplazamiento de la curva de oferta, cae el precio y aumenta la cantidad. ¿Qué pasa? Que tú no puedes producir hidroeléctrica ni puedes producir nuclear. Ese es el problema. Se vende al precio de la última unidad. Una de las cosas que decía el tipo este manipulador de la Universidad de Salamanca, decía que, como para excusarse, decía, no, la última unidad que entra casi siempre es hidroeléctrica. Sí, claro, porque ellos saben a qué precio está el gas. Si saben que el gas se va a vender la unidad del kilovatio hora, o como se calcule eso, a 140, pues perfectamente ellos te pueden ofrecer la hidroeléctrica a 145. Como vas a necesitar la hidroeléctrica para cubrirlo, se va a llegar. Eso no te indica que los tipos no estén obteniendo beneficios extraordinarios, ni que esto sea por el tema del precio del gas. Por eso digo que el tipo es un manipulador. Ya digo, eso en sí, el que se cobre el precio de la última unidad, eso no es un problema. El que un tipo que es más eficiente produciendo tenga más beneficio, eso no es un problema. El problema es que hay barrera de entrada. Ese es el problema. ¿Mm? Claro, las discusiones es cómo carajo arreglas eso. Y hay otro problema adicional a la barrera de entrada, y es que lo que ocurre es que las energías fósiles les estás metiendo impuestos, no exactamente impuestos, pero actúa como si fuera un impuesto que es el tema de los derechos a contaminar. Como está organizada la Unión Europea, es que como generar dióxido de carbono es malo para el medio ambiente por el calentamiento global, efecto invernadero, etcétera, pues entonces aquellas empresas que produzcan dióxido de carbono tienen que comprar una especie de permiso para emitir dióxido de carbono. De tal manera que producir dióxido de carbono les salga más caro y o reduzcan la cantidad de dióxido de carbono y tienen que reducir la cantidad de dióxido de carbono que producen. Porque bueno, van a tener que comprar más permisos. Imaginaos si un tipo cada vez que tiene que fumar un cigarro, imaginaos antes de la ley antitabaco, bueno, no sé si conocíais esa situación, pero imaginaos que cada vez que alguien va a fumar un cigarro tiene que pagar 1 € a las personas que están al lado. En una terraza, suponeos, que es asqueroso. ¿Creéis que el tipo fumaría más o menos? Menos, si tiene que andar repartiendo. Entonces, la Unión Europea lo que hizo básicamente es, se puede emitir no sé cuánto, una cantidad determinada. Y esto se reparte por países y por empresas. Y si tú quieres emitir, le tienes que comprar a alguien los derechos para emitir. Si tú quieres echar más cigarros, no es simplemente que pagues 1 €, sino que lo que tienes que hacer es a otro tipo de la mesa al lado comprarle el derecho a emitir cigarro, a fumar. Eso es como se organiza. Claro, eso afecta a los que queman combustibles fósiles, pero eso se va a trasladar al precio, porque si afecta al gas y afecta al petróleo, se va a trasladar al precio y te va a elevar el precio de la última unidad. Y todo eso, para el que no tiene que pagar por eso, como son las nucleares o como son las hidroeléctricas, todo eso es beneficio puro. Entonces, una de las historias que ha hecho el gobierno, que no va a atajar el primer tema que decíamos, de que hay barreras de entrada y hay empresas que están recibiendo mucho menos dinero, están recibiendo mucho más dinero que el que le cuesta producir cada unidad. Para atajar esto último, de que cada vez que sube el precio de emitir dióxido de carbono, empresas que no emiten dióxido de carbono ganan dinero por la producción de electricidad, es establecer una especie de impuesto que tienen como que devolver el dinero que ganen por la subida del dióxido de carbono.
Pero esto digamos como que es solo una parte digamos, el tinglao, que digamos que es más reciente. Pero la otra parte que tiene que ver con que la hidroeléctrica o la nuclear se remunera a un precio muy por encima del coste y que hay barreras de entrada, eso es otro tema distinto, que posiblemente, bueno, no controlo del todo, pero creo que es mucho más importante en términos cuantitativos que lo otro, que es más reciente. Eso es lo que se está discutiendo. Eso es lo que se está discutiendo en estos momentos. La Unión Europea dice que hay que mantener el chiringo este del mercado marginalista. Pero claro, la Unión Europea no es un ente. O sea, hay gente que está en la Unión Europea, la comisaria está en Nelly Cruz, que era de competencia, sale por una puerta y se va a. No sé a qué empresas. Buscad Nelly Cruz donde trabajaba. Nelly Croes escrito. Nelly. Creo que está en una empresa también, en una multinacional, y era tipo Orange o algo por el estilo. Sí, será una empresa tipo Felipe González, claro, que tienen un gran conocimiento de. Tú verás. La comisaria de competencia tiene una sociedad offshore en las Bahamas. Bueno, entonces, hay una cosa de que hay economistas que no están a favor, pero hay economistas que están plenamente dentro de la corriente dominante, que lo que dicen es que la nuclear, por ejemplo, en la línea de lo que tú decías, y la hidroeléctrica, eh, tendrías o que volverlas a subastar o que hacerlo a un precio fijo. En Francia, por ejemplo, como las centrales, Francia tiene el 70% de las energías de nucleares. Las nucleares las maneja el Estado, una empresa que se llama Areva o Adeva, no recuerdo ahora, Areva me parece que se llama. Entonces, bueno, pues como es el Estado francés además, pues digamos que no hay dificultades, no va a protestar el propio Estado francés por una cosa del propio Estado francés. Entonces, tienen un precio al cual acordado, fijo, al cual le vende la electricidad. Y eso también pues, se podría hacer con la hidroeléctrica. No estoy seguro de si los países, en algún país nórdico puede que ocurra, pero eso es lo que proponen algunos. No. Bueno, hay una empresa eléctrica que tiene capital público, que es EDF, que es Electricidad de Francia, pero es una de ellas. Claro. Sí, hay una subida muy fuerte en Francia, pero o sea, en todos los países, no es una cosa de España. Lo que pasa es que sí que sé que en Francia tienen esta historia con la nuclear. La producen las centrales nucleares en Francia las controla una empresa pública, más países es así. Francia tiene una cantidad de centrales nucleares, digamos, muy, muy grande comparado con otros países, quizás salvo Estados Unidos. Entonces tiene un acuerdo de ese tipo. Entonces hay gente que lo que pide es eso. Pero para eso no necesitas que sea, no, para eso no necesitas que sea pública. Tú puedes tener una empresa pública compitiendo. De hecho, eh, creo que Gas Natural, sino, o Endesa es de Enel, que es una eléctrica italiana, que el capital público es la mayor parte de Italia.
O sea, lo que pasa es que, bueno, supongo que facilita que tengan ese acuerdo de remuneración y que la empresa sea pública, pero tú en principio no tendrías por qué. ¿Mm? Para mí no. Eso no quería discutirlo ahora en este momento, pero para mí no. Si tú nacionalizas las empresas según están eh, y no cambias el sistema de fijación de precios, claro. Bueno, también se lo podrías poner a estos tipos si quieres. ¿Y qué van a hacer? ¿Dar un golpe de Estado? ¿Qué van a hacer? ¿Dar un golpe de Estado? Otra cosa es que protesten porque son unos sinvergüenzas. Eso es otra cosa distinta. Pero hay leyes que te limitan tu libertad. Salía el otro día en una mierda de periódico Salamanca y salía un concejal, el Estado no puede limitar lo que los propietarios hacen con sus pisos. De joder, claro que puede limitarlo. Igual que no se puede ir matando gente por la calle. No se puede ir matando gente por la calle ni atropellando gente por la calle. ¿Por qué? Pues porque hay unas normas y además aparte, en este caso hay, digamos, aparte de las normas hay otras cuestiones eh, que tienen que ver con ética y demás, ¿no? Pero en principio, si tú no cambias nada del sistema, estamos hablando de una cosa que es tecnológica sobre todo y de un sistema de fijación de precios. ¿Se entiende? Y en la, y en la pública se tiende a tocarse los huevos mucho también, mucha gente. Dicho de otra manera, ¿no? Que es el tema que tiene el lucro. O sea, yo, de hecho, pues tengo varias historias con correos con distintas instancias públicas donde claramente se están tocando los huevos. O sea, porque son así y porque da lo mismo lo que hagan, que les van a pagar igual, por hacerlo bien no les van a pagar más ni menos. Eh, entonces, en principio, uno lo que debería pensar es que la empresa tiende a ser más eficiente si en principio se juega, si se está jugando su propio dinero. Eso es lo que en principio se suele observar. De, Normalmente, además, el hecho de que sea pública no influye tanto y, y de hecho hay las empresas públicas que suelen funcionar mejor suelen ser las que están sometidas a competencia, las que tienen que competir con otras empresas. Entonces, se suele proponer eso, pero ya digo, si tú no cambias absolutamente nada del sistema de fijación de precios, lo que están haciendo ahora es amenazar. Y amenazar con chorradas, ¿no? Dice, dejamos de producir nuclear. Hay varias cosas. Como tú dices, como dijiste tú, hay una ley que dice que tú no puedes dejar de producir. Y si no quieres producir nuclear, no te preocupes, que tampoco tengo muy claro que haya mucha innovación privada en las centrales nucleares. Precisamente porque no hay competencia o no hay mucha competencia. En paneles solares o en poner molinos de viento puede haber más competencia. Pero en la nuclear no veo yo que haya mucho margen para que se compita ni para que haya muchas historias. Y después es totalmente absurdo, eso están metiendo miedo. Pero supongamos que si están ganando 100 y les cuesta 10, pues porque les baje a 80, como la tienen que tener encendida igual, no van a dejar de producir energía nuclear. O sea, pueden decir misa. Yo lo tengo que ver eso. Pero vamos, es mi opinión. Uno de los problemas que hay muchas veces en la izquierda desde mi punto de vista es que confunden los medios con los fines. Entonces, pues muchas veces, después ya hay casos extremos, donde le muestras que puedes conseguir los fines por otras vías y dicen, es que eso es reformista.
Entonces debes correr muy, muy rápido. Porque entonces ya no estamos atendiendo a argumentos racionales. Porque cuando dicen eso, por ejemplo, pues es del tipo de, no, es que, por poner un ejemplo, es que los pobres están mejor así que con lo que tú dices de la otra manera. Ya, pero es que así es reformista. Ya, pero a mí lo que me importará son los pobres. No me importa si lo hago de azul o lo hago de verde. Pero bueno, el tema es, con cada tema, si la solución que propones es siempre la misma, independientemente de cuál sea el problema, pues entonces ahí hay algo que no estás razonando bien. Entonces, por ejemplo, si con las eléctricas dice, o si con las eléctricas te dice, hay que nacionalizarlo, pues lo primero que te preguntas es, ¿nacionalizar qué? La distribución, la producción o la comercialización. Después ya tienes casos extremos, como el caso del Ayuntamiento de Barcelona, que dice, voy a crear una eléctrica pública y lo que crea es una comercialización. Pues claro, el Ayuntamiento de Barcelona no tiene presas, no tiene centrales nucleares, ni tiene nada. ¿Y para qué creas una comercializadora que no hay márgenes en las comercializadoras? O si lo vas a hacer es porque hay unos tipos currando y después eso se paga de otra manera, con lo cual, tal. Con el cannabis, no sé si visteis a Pablo Iglesias hace unos meses, la empresa pública de cannabis para crear la mejor sanidad del mundo. Aparte de que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tú tendrás que decidir a qué quieres dedicar, si tienes que aumentar el gasto en sanidad, si lo tienes que aumentar en educación, si lo tienes que aumentar en otra cosa, y en función de eso hacerlo. No tiene nada que ver ni con que pongas un impuesto, no tiene nada que ver con que tú justificas para hacer otro. Tú dices, ¿y empresa pública de cannabis? ¿Por qué? O sea, ¿por qué empresa pública de cannabis? ¿Eh? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Es lo mismo que el mercado de la electricidad? ¿O qué? Puede ser más o menos homogéneo. Hay muchas formas de hacerlo. ¿Pero por qué? O sea, no puede ser que la solución sea siempre la misma. Para cada problema la solución sea la misma. Porque si entonces para la solución, para cada problema, si siempre es la misma solución, independientemente de que la situación sea completamente distinta, pues entonces no parece que la solución esté muy pensada, ¿no? Y a lo mejor hay justificaciones, pero claro, si no hay justificaciones, sino que lo haces así, entonces yo tiendo a pensar que no necesariamente tiene que ver con la nacionalización, sino que tiene que ver con el sistema de fijación de precios. Una cosa que no tengo nada claro es eso. ¿Cómo cambiar el sistema de fijación de precios? Si la Unión Europea permite cambiar el sistema de fijación de precios. Ciudadanos, pero Ciudadanos, que es un representante de la banca y de demás, el americano, pues anda denunciando al gobierno de España y no sé qué y no sé cuál. Pero bueno, borramos un tupido velo. No sé qué margen hay para hacerlo, porque se supone que es el sistema que existe y lo que hicieron es, digamos, para que los mercados no fueran muy pequeños y hubiera muchos actores, el mercado eléctrico de España no es España, sino que es España y Portugal. El mercado eléctrico de Austria no es Austria, sino que es Austria, República Checa y otros países, para que haya muchos produciendo a la vez. Entonces, no sé qué márgenes hay, tampoco sé exactamente cuál es el régimen en el que se produce en otros países. Pero, por ejemplo, el tema del dióxido de carbono, hay temas que la nacionalización te afectaría a cero, como es el tema del dióxido de carbono. Si tú tienes, si tú tienes que pones o que quieras reducir la cantidad de dióxido de carbono que se emite, pues eso necesariamente te va a incrementar los costes de producción y eso da exactamente lo mismo que la empresa sea pública o que sea privada. Entonces, en principio, a mí la solución no me convence mucho, me la tienen que explicar o que justificar más. Yo, por ejemplo, de soluciones o de cuestiones que si le veía cierta lógica, pues es lo que decían de establecer un contrato a largo plazo para determinadas energías, como puede ser la hidroeléctrica o como puede ser la nuclear. Y después lo que comentaban también alguna gente, pues es que para explotar la hidroeléctrica o la nuclear, hacerlo también a través de un concurso. Pues que no sé si esto qué posibilidades tiene, pero esto era gente del PSOE, la que lo decía, o sea, la gente afín al PSOE, pero que sabía del tema, ¿no? Pero que tampoco está en la ejecutiva, claro.
Pero la idea era más o menos por explotar la central nuclear, las centrales nucleares o la hidroeléctrica durante 50 años, ¿quién lo haría a un precio más bajo? Como una especie de subasta. De esa manera las empresas estarían asumiendo un riesgo, pero también estarían compitiendo por ver quién lo hace. A lo mejor el precio que sale es un precio que les dé beneficios, pero también han asumido un riesgo de ofrecer un precio durante X años. ¿Se entiende la idea? Entonces es lo que proponían algunos. Lo que ha pasado es que tú lo que tenías es que tenías unos tipos que estaban manejando la tecnología, que hay barreras de entrada y que no se puede producir más de esa energía. Esa es la idea. No sé si os ha aclarado un poco o os he liado. Pero bueno, eso, tenemos que estudiar primero cómo son los mercados perfectamente competitivos porque si no, no entendemos la otra. La lógica del mercado perfectamente competitivo, para entender después por qué un mercado puede no ser perfectamente competitivo y por qué puede no funcionar bien, pues vamos a ver que una de las cosas es que en el corto plazo puede haber beneficios, pero en el largo plazo los beneficios extraordinarios desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Porque si tú ves muchos beneficios en algo, vas a dejar de hacer algo y vas a entrar ahí. Esa es un poco la idea. Si yo veo que hay alguien que está haciendo algo que yo sé hacer y que gana mucho más de lo que yo sé hacer y no hay barreras de entrada para que yo lo hago, me cuesta el mismo esfuerzo, simplemente lo hago. Eso lo que va a hacer es que si hay más gente que empieza a hacer eso, cada vez se ofrece más a el mismo precio y eso hace que el precio baje. Esa es la idea. Y eso va a hacer que en el largo plazo los beneficios desaparezcan. Pero para eso tiene que haber un auto homogéneo y no tiene que haber barreras de entrada y también infinito número de consumidores. ¿Se entiende? Esto lo vamos a ver luego en detalle, pero os habéis preguntado y bueno, pues quería explicar. Bueno, pues como os digo, si estamos ante un mercado perfectamente competitivo, dejar funcionar el mercado eh, maximiza el bienestar total. Esto no significa que sea equitativo. Esto pues, puede ser un mercado, qué sé yo, de comida o de electricidad y que haya gente que no tenga electricidad y que no tenga comida. O puede ser diamantes. Lo único que te dice es que la suma del bienestar total es máxima. Esto no significa que sea equitativo. Lo que significa es, eso sí, que todo el que quiere comprar al precio de mercado lo puede hacer. Que nadie que quiera pagar el precio de mercado se queda sin comprar. Y que todo el mundo que quiera vender al precio de mercado puede hacerlo. Nadie se va a quedar sin vender. Esa es la idea del mercado perfectamente competitivo. Bueno, ahora vamos a pasar a la política económica, donde cuando el mercado no es perfectamente competitivo, vamos a ver que entonces el bienestar no siempre se maximiza, de hecho casi nunca se maximiza, hay algún caso que veremos que sí, pero la mayor parte de las veces el bienestar no es máximo y entonces sí que podemos hacer distintos tipos de intervenciones para tratar de que el bienestar eh, sea máximo. Y ese tipo de intervenciones son de muchos tipos. Una de ellas pueden ser regulaciones de precios mínimos y máximos y otra puede ser la nacionalización. Vamos a ver, hay un tipo especial de mercado no competitivo. Bueno, ahora de hecho vais a verlo. He hecho uno antes. Hay un caso especial de mercado no competitivo que se llama monopolio natural. ¿Qué significa? Pues se trata de un mercado que por la propia naturaleza de la tecnología que hay, es más eficiente que haya una sola empresa produciendo a que haya muchos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el coste de una unidad adicional es prácticamente constante y entonces pues es más barato o el coste por producir cada unidad es decreciente en la parte relevante de la producción que vamos a ver, de tal manera que es mejor que lo produzca toda una empresa a que lo produzcan muchas empresas distintas. Porque si lo producen muchas empresas, el coste es mayor. ¿Con qué tiene que ver eso? Con la tecnología. ¿Cuándo pueden ocurrir monopolios naturales? Pues, por ejemplo, con
cuestiones que tienen costes fijos muy elevados. Que casi todo el coste es fijo y prácticamente nada es variable. Por ejemplo, la distribución de la energía eléctrica. La distribución de la energía eléctrica, el coste es fundamentalmente fijo, de tener los cables. Pero una vez que tienes los cables, es mantenerlos. ¿Se entiende la idea? Entonces, hay más cosas así. Gran parte de las cosas que requieren redes, de tuberías, cosas de distribución, eso también suele ser monopolio natural. Y una manera es de tratar de incrementar la eficiencia, es que lo haga una sola empresa y que la empresa sea pública. Entonces, por eso digo de que depende cuál sea, por ejemplo, la tecnología, pues puede haber distintas situaciones. Esa es la idea. En este caso, el monopolio natural es un mercado en el cual, de manera, digamos, espontánea, por la tecnología, solo cabe una empresa. Entonces, como solo cabe una empresa, pues no le puedes dejar hacer lo que le dé la gana. Esa es básicamente la idea. Y una posibilidad es que la empresa sea pública y ya está. Eso suele pasar bastante a menudo. Por ejemplo, con la distribución de energía eléctrica. Lo que pasa es que también el concepto de monopolio natural ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En parte también porque ha cambiado la tecnología. Entonces, hace unos años pues, se consideraba que hace unas décadas, que la electricidad era un monopolio natural en su totalidad. Pero lo que hicieron después es decir, no, la electricidad tiene varias partes y esta parte es un monopolio natural, esta parte no es un monopolio natural y esta puede ser competencia perfecta. Entonces, digamos que es como se aproxima uno a la política económica. No obstante, eso ya lo veremos más tarde. Vamos a ver ahora, dentro de un mercado perfectamente competitivo, y que esto ya de por sí pues, es bastante interesante, vamos a ver la política económica y los efectos que tiene. Vamos a ver dos tipos de política económica. En primer lugar, vamos a ver fijación de precios mínimos y máximos, y después vamos a ver impuestos y subsidios. Los mínimos y máximos, las políticas de precios mínimos y máximos todavía se usan mucho. Todavía se usan mucho, menos que en el pasado, pero todavía se usan mucho. Por ejemplo, el salario mínimo, y existió durante mucho tiempo la tarifa eléctrica y había un precio también regulado. Ahora lo que ha hecho el Estado es también le ha puesto un precio máximo al gas, no sé si lo habéis oído. Están las eléctricas bramando, quejándose, pero la gasolina aparecía en el boletín oficial del Estado el precio de la gasolina. Y de hecho, pues decían, bueno, mañana va a subir el precio de la gasolina, la semana que viene sube el precio de la gasolina. Pues iba la gente por la noche a las gasolineras a llenar el coche. Quizá el más importante que haya en la actualidad o sea el salario mínimo. Hubo durante un tiempo una tarifa de internet también con un precio máximo, era creo que 25 euros. Sí, perdón. ¿Por qué tardan tanto? Bueno, hay una parte que es también parte de por qué la inflación está subiendo. Una parte es que el precio del gas es más elevado por la propia producción del gas. Dicen que hay cuellos de botella y demás, asociados a la pandemia. Y normalmente, pues el precio también de las materias primas, como el gas o como el petróleo, va a ser cada vez más elevado, porque cada vez hay menos. Y el que queda o el que se encuentra es más difícil de extraer y más caro de extraer. De hecho, por eso por eso están con el fracking o incluso haciendo prospecciones en sitios donde no se pensaban hacer prospecciones. En cuanto a por qué tardan tanto, pues bueno, podríamos especular con muchos motivos. Primero, yo creo que no tienen claro siquiera si lo pueden hacer o no lo pueden hacer
en el marco de la Unión Europea, porque esto depende, lo que puedes hacer o no puedes hacer en este mercado, son mercados integrados con otros países, depende también de la Unión Europea. Después, pues también tienes políticos, que los políticos también tienen bastantes vínculos con las eléctricas. Otra de las cosas que que se hizo durante mucho tiempo y que no es necesariamente mejor que la situación actual, de hecho es peor, era, este sistema lo acordaron, o digamos que estaban de acuerdo el PP y el PSOE. Durante mucho tiempo lo que se hizo es, la electricidad tenía un precio regulado, que era el que pagaban los consumidores, mientras estaba funcionando el mercado eléctrico. Entonces, digamos que el precio que había que pagar a las eléctricas era a lo mejor 50 y el precio regulado era 20. ¿Qué pasaba? Que toda la diferencia que no estaban pagando los consumidores a las eléctricas se lo daba el gobierno por otro lado a las eléctricas, de impuestos, por vía impuestos. Y te puedes imaginar quién pagaba eso. Nosotros. La diferencia es que no te iban la factura. Es peor, porque al menos si te va la factura, digamos que quien consume más electricidad es porque la valora más o porque la necesita más. Mientras que si le pones un precio muy bajo a la electricidad y lo estás pagando por otro lado, que puede ser otra cosa que sea aún más regresiva que la electricidad, lo que tienes es que ni siquiera se asigna bien, no estás teniendo en cuenta la contaminación que produce, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la idea? Entonces, no necesariamente era mejor, pero lo que hacían era que no lo metían en la factura. ¿Por qué no lo metían en la factura? Pues te lo puedes imaginar por qué, ¿no? Porque te quita votos. Y se quedó como a deber a las elecciones. Entonces, digamos que la solución era incluso peor. Pero bueno, porque estaban ganando la misma cantidad, solo que encima la gente estaba consumiendo sin tener en cuenta el coste de lo que realmente representaba la electricidad. Vamos a ver el problema que, en principio, lo que te puede generar en un mercado es. Lo que pasa es que normalmente no es una buena idea, en este caso, mezclar los objetivos de redistribución con los objetivos de eficiencia. Vamos a ver por qué. Pues, por ejemplo, con el salario mínimo, como por ejemplo con la tarifa eléctrica. De hecho, hay un ejercicio de eso. Si tú pones en un mercado, y el mercado es perfectamente competitivo, si es un monopolio, el efecto puede ser el contrario. Pones un precio, como vamos a ver, lo que puedes hacer es que la gente que accede al bien, accede al más barato. Pero normalmente lo que va a pasar es que las empresas reducen la oferta, con lo cual va a acceder menos gente al bien. Pero bueno, hay un ejercicio de esto específico y lo vamos a ver. Pero digamos que lo que deberías, o lo que uno debería ver ahí es el objetivo de que o como yo lo plantearía con esto es, la electricidad es un bien necesario, luego la electricidad tiene que tener un precio bajo. Eso es lo que estás más o menos diciendo, ¿no? Claro, el pan es un bien necesario, entonces tiene que tener un precio bajo. Otra posibilidad es decir, a mí lo que me importa es el bienestar de las personas que tienen una renta baja. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a transferir recursos
a las personas de renta baja para que puedan acceder a electricidad, a pan o a lo que les dé la gana básico, digamos. De esa manera, en principio, puede ser una manera de arreglar los problemas mejor. Porque como vamos a ver, los precios mínimos y máximos te pueden generar problemas. Te pueden generar problemas de otra índole. Y además, estás beneficiando a gente que quizá no lo necesite, tratando de redistribuir de esa manera. Pues por lo que digo muchas veces lo de nacionalización. Ya dicen, bueno, vamos a nacionalizar la electricidad porque es un bien necesario. Y la leche es un bien necesario. Y a nadie se le ocurrirá nacionalizar las vacas. A Fidel Castro se le ocurrió. Y producen menos vacas y producen menos leche que en el 59. Una cagada. Nacionalizaron hasta los mercados campesinos, que se le cruzaron los cables. Y Fidel Castro no era marxista. Nacionalizaron a los zapateros, todo tipo de historias, ¿no? Y ahora están precisamente están en el proceso inverso de dejar que se vendan en el mercado libre. En otros sitios, pues lo que ponían es que los excedentes por encima de determinado nivel los podían vender en el mercado libre. Eso es lo que había en otros países comunistas y no sé qué, una vez que cumplías los objetivos, ¿no? La industria de puros funciona algo mejor, ¿no? En Cuba, pues cuando producen por encima de cierto nivel de puros, de habanos, los trabajadores pueden vender los habanos que produzcan de más. Y como vale bastante, pues... Pero tratan de meter el incentivo de esa manera, ¿no? Pero entonces, digamos que ahí esa pasa una de los temas, ¿no? Tú quieres hacer una política distributiva y entonces va a ser el tema es, primero, ¿es eficaz esa política que haces? Y después, si hay no solo si es eficaz, sino si hay una política que sea más eficaz que es. Eso digamos que van a ser los temas importantes que vamos a discutir. Está bien hecha la pregunta, pero te estás ya adelantando mucho. ¿Vale? Bueno, voy a introducir solo los precios mínimos y máximos. Hemos estado debatiendo de manera más general, pero también es interesante. Bueno, como digo, pues se han fijado y se fijan precios mínimos y máximos. Hubo una tarifa de internet también, creo que eran 20 euros o una cosa por el estilo para el módem. Iba por el teléfono, una cosa así, ¿no? Bueno, en mercados de competencia perfecta, en general, disminuye la eficiencia. En mercados que no son de competencia perfecta, como el monopolio o el monopsonio, que es lo contrario del monopolio. Monopolio es que hay un único vendedor, monopsonio es que hay un único comprador. En el monopolio, si metes un precio máximo, puede aumentar la eficiencia. En el monopsonio, si metes un precio mínimo, puede aumentar la eficiencia. En competencia perfecta, pues no. En general, pero hay unos cuantos casos especiales. Esto no significa que tú no vayas a hacer la intervención, porque tú a lo mejor la intervención la haces porque quieres beneficiar a un colectivo específico. Pues por ejemplo, en el caso que tú estabas diciendo, pues a lo mejor quieres beneficiar a un colectivo específico que son los consumidores. Y no te importa que la tarta, el bienestar total, no sea lo más grande posible, a cambio de que haya una parte del mercado que se lleve un trozo de tarta más grande que otros. Puedes estar dispuesto a ello y es una cosa totalmente entendible y depende, pues, depende de los juicios de valor. Lo que pasa es que debes saber cómo son la demanda, cómo es la oferta, para que al menos garantices que a los que quieres beneficiar los beneficios, porque podría ser que ni siquiera les beneficies. Entonces vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Esto lo vamos a ver aquí, pero claro, precisamente por eso, porque son intervenciones que no se llevan a cabo, que son intervenciones que en competencia perfecta suelen tener efectos negativos sobre la eficiencia, muchas veces no se llevan a cabo en mercados que no son perfectamente competitivos, sino en mercados donde hay poder de mercado. Y después, a veces también se llevan a cabo por motivos de equidad. Nadie pone precios mínimos y máximos en un mercado competitivo para aumentar la eficiencia. O no debería hacerlo, porque no va a pasar. Lo haces o por motivos de equidad, a sabiendas de que puedes perder eficiencia,
o lo haces en mercados que no son competitivos para aumentar la eficiencia. Pero vamos a empezar viendo los mercados competitivos. Esa es la hoja de ruta. Bueno, imaginemos que tenemos un mercado con una oferta y una demanda. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría, supongo, bueno, a Pablo Iglesias, bueno, a gente de Podemos se les ocurren estas cosas. Lo que os comentaba la empresa pública de cannabis, yo es que ya me río por no llorar, ¿no? O sea, pensar que he colaborado con esa gente. ¿No os habéis oído que dijeron también lo de que había que hacer un Netflix público también? Y un Amazon público. Había un profesor mío que le echarían de la universidad, que no era mayor, era joven cuando nos dio clase. Era de mi edad o más joven, ¿no? Y bueno, ese era un showman. Bueno, no lo voy a contar porque como lo voy a grabar y esto podría acabar en la sexta y no tengo ganas. Os lo cuento después de clase. Bueno, pues el Netflix público, el Amazon público, tú dices, pero bueno, tío, pero todo, el ama, todo. No, y yo no compro comida a domicilio, no sé qué, tal. Pues no la compres, déjame en paz. Bueno, entonces a nadie se le ocurriría, joder, con su sano juicio, pues un Netflix público. ¿Y por qué voy a poner un Netflix público? Tarado. ¿Por qué? ¿Por motivos de eficiencia? ¿Por motivos de equidad? No, que quiero que los pobres accedan a Netflix. Pero si yo comparto Netflix con 4 personas, con mi hermana y encima no se lo pago. Sí, claro, los pobres en la favela allí con el portátil, ¿no? ¿No os habéis visto un meme que hay por ahí en internet? Que sale ahí en la NUN y sale Pablo, la última temporada de House of Cards pasa no sé qué y tal, y sale otro y dice, Pablo, no puedo pagar la luz. Pues un poco así, ¿no? Hay que decir que recomienda muy buenas series. Eso os lo digo, que lo que pasa es que él cree que es como saber de fútbol, ¿no? Él cree que eso es un don, saber de series. Y joder, bueno, tío, yo también... Las series que recomienda suelen ser buenas. Suelen ser buenas. He visto una que recomendó hace poco que se llama Damnation, que está bien, en Netflix. Lo que pasa es que es como el Pantomima Full. ¿Habéis visto Pantomima Full alguna vez? Hay uno de Pantomima Full de las series, no sé si lo habéis visto. ¿Eh? Unos que hacen sketch y hacen monólogos y tal, y tienen como vídeos pequeños en YouTube y en Twitter. Y hay uno de las series, ¿no? Y es una parodia y claro, empieza a hablar de las series, de no sé qué, y van poniendo como subtítulos y hay uno que pone cree que, y hay un subtítulo y de todo tipo, parodiando personajes de este tipo, y uno pone, cree que existe, pues así es él, o Monedero, cree que son reales. No es una serie, tío, es una serie. Bueno, pues eso, pues a nadie se le ocurriría, o poner un precio máximo a los ordenadores de Apple, pues te jodes y te compres otro, tío. No es una necesidad tener un ordenador de Apple. ¿Por qué voy a regular el precio de los ordenadores de Apple o el de los diamantes? Pues bueno, pues normalmente no lo haces eso, lo haces cuando es un mercado que no es perfectamente competitivo, lo haces también cuando hay justificaciones de motivos de equidad. Bueno, supongamos que tenemos aquí un mercado perfectamente competitivo, tenemos una demanda, tenemos una oferta, dejas funcionar el mercado libremente y llegas a un precio de equilibrio PM y a una cantidad de equilibrio QM. A ese precio, al precio de equilibrio, todo el mundo que quiere vender al precio de equilibrio lo puede hacer y todo el mundo que quiere comprarlo lo puede hacer. La cantidad ofertada y demandada coincide. ¿Qué pasa si ponemos un precio máximo? Un precio máximo es un precio que por encima del cual legalmente no se puede vender. Esa es la historia. Por encima del precio máximo legalmente no se va a poder vender. Es decir, si el bien se vendía a 100, yo ahora pongo un precio máximo de 60 y nadie puede realizar una transacción a un precio superior a 60. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, al precio de 60 va a haber mucha más gente que esté dispuesta a comprar. Pero al precio de 60 solo hay esta cantidad de oferentes
que están dispuestos a vender. Porque para estos de aquí no es rentable hacer. ¿Se entiende la idea? Esto lo veíamos cuando había distorsiones en el equilibrio y cómo volvíamos al equilibrio de mercado. Lo que pasaba ahora, o lo que pasaría ahora, es que hay gente que está dispuesta a pagar más, del precio de mercado y entonces ofrecería precios más altos, habría productores dispuestos a hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que no lo puedes hacer, porque es ilegal. Es ilegal que pagues más y es ilegal que compres más, que vendas más a un precio superior. Son transacciones que incrementarían el bienestar de ambos, porque hay gente dispuesta a pagar y hay gente dispuesta a vender. Pero no se pueden hacer. No se pueden hacer legalmente porque tú has puesto una norma que dice que no puedes hacer transacciones por encima de ese precio. En el otro caso, pues simplemente subía el precio de mercado, pero ahora no puede ocurrir. Entonces lo que ocurre es que la cantidad demandada es superior a la cantidad ofertada y se genera un exceso de demanda. Vamos a ver lo que pasa con los excedentes, que es bastante interesante. Fijaos el caso anterior. Teníamos que este era el excedente del productor y el excedente del consumidor. Ahora, ¿cuál va a ser el excedente del consumidor? Pues va a ser el área entre el precio y la curva de demanda. Y el excedente del productor es el área entre el precio y la curva de oferta. Claro, ahí lo que vamos a ver, ahí solo vamos a tener una cosa clara. Bueno, o dos cosas claras. Primera cosa clara. El productor pierde. La eléctrica o quien sea se va a enfadar mucho porque vende menos y más barato. Segunda conclusión. Este trozo de aquí ya no se lo lleva nadie. Se pierde. Es un trozo de tarta que se cae al suelo. ¿A qué corresponde ese trozo de tarta que se cae al suelo? Son transacciones que eran mutuamente beneficiosas para consumidores y productores, la disposición a pagar era superior al coste de producción, pero que ya no se van a llevar a cabo porque son ilegales. A lo mejor se llevan a cabo, pero en el mercado negro, que tiene otros problemas. En el mercado negro, pues se venden más cosas que esto, hay criminalidad, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con el excedente del consumidor? ¿Aumenta o disminuye? Pues no se sabe. Van a comprar menos, pero lo van a comprar más barato. Pero menos. ¿De qué va a depender? La elasticidad. Va a depender de la elasticidad de la oferta. Si la oferta es muy inelástica, es decir, le importa poco el precio y va siempre a vender lo mismo, entonces lo que va a ocurrir, y eso lo vamos a ver con detenimiento luego, es que va a cambiar poco la cantidad y entonces, como puede comprarla más barata y la cantidad cambia poco, aumenta el bienestar del consumidor. Si por el contrario la oferta es muy elástica, se va a reducir mucho cuando le pones el precio máximo y entonces el consumidor, aunque compra menos, va a comprar muy poco. En ese caso, incluso aunque tu objetivo era beneficiar a los consumidores, te va a salir muy mal. Entonces tienes que tener en cuenta qué tipo de oferta te estás moviendo. Y bueno, con el precio mínimo lo vemos el próximo día. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, hemos acabado el tema 3 y el tema 4, entonces